25 de marzo de 2026. Hotel Lonseng, ciudad de Jiangcheng. Todo el tercer piso del hotel estaba reservado para esta gran boda. Ahora invitemos a nuestros novios a intercambiar anillos. Entre vítores el apuesto novio se arrodilló y con reverencia, colocó un anillo en el dedo de la novia. El anillo de bodas brillaba en su mano blanca y delicada, resplandeciendo con la luz de la felicidad. Se abrazaron y se besaron entre aplausos y vítores. Confeti de colores explotó en el aire, cayendo en cascada para enmarcar su momento perfecto. En el escenario, la hermosa pareja. Fuera del escenario, tras haber cumplido mi promesa, un gran aplauso. Incluso yo tuve que admitir que se veían felices. Las novias lucían un espléndido vestido blanco, casi cegador bajo la lámpara de araña de cristal. Me aparté de los recién casados. El vestido era, en efecto, tal como él lo describió, blanco puro y sagrado. Con la atención de todos en el escenario, nadie notó la figura irrelevante que se escabullía por un rincón de la gran puerta. Me ajusté el abrigo apretando el dobladillo con los dedos hasta que mis nudillos palidecieron, delatando mis emociones turbulentas. A pesar del sol brillante afuera, su calor se sentía helado en mi piel. Extendí la palma de la mano, dejando que la luz se reflejara allí. Pero su tenue calor solo me hizo apretar el puño, como si intentara aferrar algo que no estaba allí. Vacío. Acortando distancia. No pude evitar mirar atrás. En la entrada del hotel colgaba una pantalla gigante que mostraba a la feliz pareja. Manos unidas. Incluso desde lejos. Las palabras novia Serafina. El novio Vance fue claro. Vance. Aparté la mirada. Me picaban los ojos. Una lágrima cayó al cerrar los ojos, seguramente por el resplandor del sol. Vagando sin rumbo. Me encontré al final de un camino que conducía a mi antigua escuela secundaria, la preparatoria Chongben. El plátano centenario en la entrada aún seguía en pie. Debajo, entre la densa vegetación, vi innumerables placas de bendición, algunas para el éxito en los exámenes. Algunos por dinero. Otros por confesiones secretas. Recordé que el director nos regañó una vez. Diciendo que era solo un árbol. No un espíritu que concede deseos. Una ráfaga repentina hizo crujir las hojas. Balanceando una placa en una rama. Entre el balanceo distinguí las palabras Alara. Por siempre hasta que la muerte nos separe. Una voz lejana resonó a través del tiempo, toma mi apellido como tuyo. Duda de amar hasta el final. ¡Qué ridículo! Me burlé. Riéndome de mi propia estupidez. Nunca dudé de su sinceridad en aquel entonces. Pero los corazones cambian. Simplemente había perdido. Sin dudarlo me di la vuelta para irme. Era hora de irme. Este lugar, Togokai, y su gente. No valía la pena aferrarse a él. Mientras el viento aullaba, creí oír a alguien gritar mi nombre con fuerza. Triste. Desconocido. Como si gritara con su último aliento. Alara. En el momento en que me giré, un destello de luz naranja me cegó. Levanté una mano para protegerme los ojos. Y entonces. Silencio. El chisme al abrir los ojos. Un barreño de agua fría me empapó. Confundido. Oí risas a mi alrededor. Jaja. Mira su cara de tonta, qué patética. Sí. ¿Cómo se atreve a delatar a Kalem? Se lo está buscando. El agua me corría por la cara. El frío penetrante confirmaba que era real. Me quedé mirando mis manos, más pequeñas. Aturdido. No morí. Oh sí. Renací. De vuelta al primer año. El año del acoso. El año en que más amé a Vance. Levanté la cabeza. Me enfrenté a los chicos sonrientes que me rodeaban. Sus rostros jóvenes e inmaduros mostraban sonrisas crueles que no correspondían a su edad. El cabecilla aún sostenía una palangana vacía. Con desdén. Los recuerdos se enfocaron. Y mi mirada se enfrió. Me puse de pie lentamente. Pasó junto a los demás. Y caminó hacia el chico que había vertido el agua.
Paso a paso. Me detuve ante él. En silencio. Flexionando los nudillos sutilmente para prepararme. Los chicos se burlaron. Sin importarles mi llegada, sonreían fríamente. Le di un golpe fuerte. La bofetada resonó. Lo hizo tambalearse. El aula se quedó enmudecida. Mi sonrisa se agrandó. Casi me río del satisfactorio crujido. Antes de que pudieran reaccionar, me di la vuelta y me fui. Me dirigí a la oficina del profesor. Lloré desconsoladamente. Caminando por el pasillo. Ya no evitaba las escaleras. Cruzando el podio, recibí todas las miradas con calma. Justo cuando levantaba la cabeza para irme. Se oyeron voces coreando desde el pasillo. Hola. Calem. Calem. Señor. La multitud en la puerta se apartó. Revelando a un chico con uniforme de pijama. Caminando con arrogancia perezosa. Calem, el comienzo de mi acoso. Un rumor infundado me había catalogado de soplón por sus peleas callejeras. Así empezó mi pesadilla. Lo observaba mientras se acercaba. Observé su postura distante. Rico. Rebelde. Apenas asistía a clases, pero nunca faltaba a la escuela. La escuela hacía la vista gorda ante sus travesuras, excepto cuando corría el rumor de que yo era responsable de su castigo. De ahí el vertido de agua de hoy. ¿Había venido a vengar a su lacayo? Calem se detuvo bajo el podio. Elevándose sobre mí. Me acerqué sin pestañear. A 3 pasos. Me detuve. Sostuve su mirada. Entonces solté un suspiro bajo. Noté que las quemaduras estaban enrojecidas. Reprimí una sonrisa burlona. Acorté la distancia. Tiré de su cuello para obligarlo a bajar. Obedeció. Bajó la cabeza torpemente. Mi aliento en su cuello lo tensó. Escuche atentamente. Dije. No me delaté. Me importa un bledo tu aburrido drama. ¿Entendido? Mis dedos pellizcaron su mejilla juguetonamente antes de soltarlo. Piel suave y el decir. Lo noté. Al pasar rozándolo, su rostro se sonrojó. Un lado rió. Rook, el chico abofeteado, se inclinó. Calem. ¿Debería arrastrarla de vuelta? Calem se golpeó la cabeza. Frunciendo el ceño. ¿Arrastrar qué? El acoso escolar es ilegal. Idiota. Hizo una pausa. Añadió. Confundido. Espera. Me acaba de impactar. ¿Lo sentiste? Rook se quedó mirando desconcertado. Calem se tocó la cara acalorada. Entonces vio el charco en el suelo. Sin dudarlo. Salió disparado tras mí. Había superado los 3 minutos cuando me alcanzó. Sus largas piernas acortaron la distancia en segundos. Preparándome para un golpe. En cambio, sentí una chaqueta abrigada que me envolvía. Calem dio un paso adelante. Ajustando el cuello torpemente. Deberías subirte la cremallera. Su uniforme enorme me envolvió. Escondiendo mi ropa empapada pegada a mi piel. ¡Ay, no! Subí la cremallera hasta arriba. Avergonzada. Con los ojos rojos y despeinada. Me eché a llorar delante de mi antiguo profesor, Julius. Sollozaba dramáticamente. Esperé hasta que me pidió que contara lo sucedido ese día. Tras su promesa de castigar a los chicos, pedí permiso. Señor, pregunté. ¿Por qué pensaron que delaté a Calem? Julius dudó. Riendo torpemente. Todavía no estoy seguro. Tenemos que investigar. Al salir de la oficina, sentí que había ganado una batalla que llevaba 7 años sin ganar. El acoso se puede detener. Valor para resistir. Buscar ayuda, así fue. De vuelta a clase. Se acercaba la campana. Los estudiantes se erguían. Excepto Calem, que estaba atrás. Estaba recostado contra la pared. Cuando lo miré, la otra persona apartó la mirada rápidamente.
Evitando mi mirada, reprimí una risita y caminé directo hacia Rook. Como una presa a la que se le estaba apuntando. Rook se recostó presa del pánico. Sintiendo su miedo inexplicable y sintiendo que era una pérdida de prestigio, tosió levemente. Fingió calma. Y me devolvió la mirada desafiante. Con una sonrisa inquietante. Me detuve ante su escritorio. Golpeé la mesa con fuerza con ambas manos. Y me incliné hacia él. Mirando las piernas temblando como un colador bajo el escritorio. Me pareció ridículo que tan tímido se atreviera a intimidar a los demás. Observando la marca de la bofetada en la cara sonrojada de Rook. Le expliqué amablemente. El soplón anterior no fui yo. Mientras la cara de Rook se ponía aún más roja, cambié de tono. Levantó una ceja. Y continuó. Pero este de hoy es mío. Recuerda buscar a Julius más tarde y explicarle bien. Antes de que pudiera responder, me colgué la mochila al hombro. Agarré la hoja suelta. Y salí del aula con aire arrogante. En cuanto salí. Aplausos estallaron detrás de mí. ¡Wow! ¡Viva Alara! ¿Predestinada? En mi vida pasada. Después de que Rook me echara agua, huí del aula avergonzada. Y lloré en un rincón del patio. Vance, miembro del consejo estudiantil, revisaba la higiene del campus con una hoja de puntuación. Y me encontró escondido detrás de una mesa de ping-pong. No me preguntó nada. Solo sacó un paquete de pañuelos del bolsillo. Y los puse sobre la mesa. Esta vez, yo mismo atajé de raíz este acoso. Entonces nunca lo volvería a ver. Caminando al parque sin ver a nadie. Me alegré en secreto. Pensando que podría evitar avance. Con la puerta de la escuela a la vista, no pude evitar saltar alegremente ante esta segunda oportunidad. Debía aprovecharla. Evita a los canallas. Estudia mucho. Vive bien. Bueno. Al diablo con eso. Incluso sin verle la cara. ¿Sabía quién era esa figura alta en la puerta, Vance? ¿Era un destino maldito? Tan inquietante. Mientras me acercaba a la puerta. Mantuve la cabeza agachada para evitar el contacto visual. Compañero, por favor, muestra tu hoja. Giré la cabeza deliberadamente negándome a mirarlo directamente. Y desafiante le lancé el papelito en la mano. Tras verificar el registro, Vance se acercó y me devolvió el comprobante con ambas manos. Lo agarré con naturalidad y me puse a hojearlo. Pero al segundo siguiente alguien me tiró de la manga. Sobresaltado. Instintivamente aparté la mano de un manotazo y le espeté, no me toques. Al ver la expresión de asombro de Vance. Me di cuenta de mi reacción exagerada. Sonreí torpemente y le expliqué, lo siento. Acabo de pasar por algo y mis emociones siguen inestables. ¿Hay algo más? Una mano limpia me ofreció algo. Cuando vi con claridad. Me quedé paralizado como un rayo. Vance me miró confundido. No dijo nada. Simplemente metió el objeto en mi mano. Luego regresó a su puesto. Estaba. Un paquete de pañuelos. Pañuelos verdes de corazón a corazón. Mi mente en blanco. Me tambaleé hasta casa. Fija en el pañuelo que tenía en la palma de la mano. ¿Por qué? No lo había conocido en la mesa de ping-pong, porque seguía recibiendo sus pañuelos. Igual que en mi vida pasada. ¿Se repetía la historia incluso en esta nueva vida? Me detuve frente a una papelería. Mi reflejo de sangre en el cristal parecía avergonzado y lastimoso. Como una traca, empapado de lluvia sin ningún sitio a dónde ir. ¿Así que así me vio en nuestro primer encuentro? No, ya que el cielo me dio una segunda oportunidad. Me negué a repetir el pasado. Mi mirada firme. Tiré de la correa de mi mochila. Caminé hasta un basurero cercano. Y tiré los pañuelos con indiferencia. Todo lo que viene de un canalla es basura. Competencia deportiva escolar después de 2 días tranquilos en casa. Llegué a la escuela media hora antes el lunes por la mañana.
Mientras no había nadie, doblé cuidadosamente mi uniforme escolar limpio y lo guardé en el escritorio de Calem. En la asamblea matutina del lunes. Todos los estudiantes se reunieron en el patio para escuchar el apasionado discurso del director, a pesar de su ralo cabello. De vez en cuando se oían escasos aplausos, estallaron en vítores atronadores al terminar la asamblea. En la última fila del aula, Rook se apoyaba contra la puerta trasera. Tenía una colilla encendida en la mano. El humo se elevaba perezosamente. Calem frunció el ceño, irritado. Apartó el humo con un gesto y chasqueó los dedos. «Apágalo, apesta». Rook miró con incredulidad a Calem. ¿Había cambiado? ¿No fumaba él también? Aunque confundido. Rook obedeció. Calem se apoyó en la pared. Se subió el cuello del uniforme para inhalar sutilmente la tenue fragancia que lo impregnaba. Para él. El aroma era indescriptiblemente fresco, pero con un toque de notas florales desconocidas. Como camelias floreciendo en la nieve, frío pero persistente. La fragancia era tenue. Justo cuando Calem lo saboreaba en secreto, el intenso humo de quienes lo rodeaban lo abrumó. Fingió cubrirse la boca y la nariz. Calem estaba realmente distraído. Calem se preguntaba si debería preguntarle a alguien qué marca de detergente o polvo para ropa usaban. Fue sorprendentemente agradable. Lo que él no sabía. Un aroma que perturbaba su mente se convertiría con el tiempo en un deleite diario. Al entrar al aula, mi mirada se fijó en el colorido cartel de la pizarra. Bienvenidos a la competencia deportiva escolar. Las figuras corriendo dibujadas eran vibrantes. El arte era impresionante. En mi vida pasada, fui un paria acosado. Ahogándome en humillación y miradas frías. Ahora, cuando miro a quienes me observan disimuladamente, rápidamente bajan la mirada o la apartan. La gente de realmente necesita defenderse para ser respetada. En mi vida pasada, dependí de Vance para escapar del acoso. Esta vez brillaré con tanta fuerza que quienes me hicieron daño me aclamarán. En el aula. El caballo monitor de educación física, después de convencer a los estudiantes para que se inscribieran en eventos, tomó un sorbo de agua y continuó con su discurso. Créeme. Habrá muchísimos chicos guapos. ¿No te encanta ver a adolescentes llenos de energía? Inscríbete. Por favor. Incluso tendremos un equipo exclusivo de animadoras. Solo dilo. Y haré que te sirvan té y toallas. El formulario de inscripción estaba lleno de eventos pero con pocos nombres. Me pareció divertidísimo el nombre del monitor de educación física arriba. Incluso se había inscrito por falta de voluntarios. Escaneando la lista, sprint. Larga distancia. Relevo. Lanzamiento de peso. Salto de altura. Salto de longitud. Tira y afloja. Saltar a la comba. Me quedé congelado. Perfecto. Era pésimo en todos. Retrayendo mi brillo, una reverencia brillante. Pasé despreocupadamente. Pero ante la persuasión del monitor de educación física, Orión, con su esquema piramidal, no pude evitar echar otra mirada. Como si percibiera mi mirada, Orión se giró y me miró a los ojos. Culpable. Intenté alejarme rápidamente. Pero él me agarró la mano. Nuestro Salvador. Alara es muy bondadosa. En nuestra clase gané 3 momentos de crisis. Se ofreció a contribuir. ¿Quién dice que las mujeres son inferiores? Esta es la esperanza de nuestra clase. Aturdida por el repentino elogio y bajo la mirada de toda la clase, miré con horror. Este tipo estaba agotado, ya que un monitor de educación física le habría dado 5 años. Y sería un gurú de la pirámide. Demasiado frágil para ayudar a la clase. Protesté intentando retirar la mano. Pero Orión negó con la cabeza con seriedad. No. Su baja estatura implica mayor potencia explosiva. Está decidido. Estás en los 400 metros femeninos. Antes de que pudiera reaccionar, Orión me arrastró al podio y gritó a la clase: denle un aplauso a la esperanza de nuestra clase. Ya sea por curiosidad, burla
Oh, lástima por sus esfuerzos. La clase incluso aplaudió. En la última fila. Rook se rió a carcajadas de mi dilema. Calem. Mira. El tiranosaurio está condenado. Con su complexión. ¿Corriendo? Calem lo miró con frialdad. Y Rook, incómodo, se quedó en silencio. Mientras los aplausos se apagaban. Orión reanudó el reclutamiento. Y yo huí a mi asiento. Pero Calem se levantó de repente. Pasó rozándome mientras reía. Por un instante. Sus pestañas temblaron a contraluz. Era solo mi imaginación. Derrumbado en mi escritorio con un libro sobre la cara. Ignoré al mundo. Entonces la clase estalló en vítores. ¡Guau! Pensé que había hecho el ridículo. Pero cuando Orión trajo el formulario de inscripción, vi que estaba completo. Junto a mi nombre en los 400 metros femeninos, el de Calem en los 1000 metros masculinos. Su letra pulcra y firme contrastaba marcadamente con mi letra desordenada. Miré furtivamente hacia la esquina. Solo vi su distante nuca. Bajo las luces. Su cabello suave hacía que su cabeza redondeada pareciera casi dócil. Como si estuviera despertando. Negué con la cabeza, qué ideas tan absurdas. Segundo puesto con mi nombre en la lista. Me uní al entrenamiento extraescolar en el patio. Orión demostró ser un líder competente. Organizaba a todos con fluidez y les ofrecía ánimo. Tras días de práctica. Un fuerte sentimiento de orgullo por el equipo creció. Todos entrenaban arduamente para sus eventos. Y yo al final de la carrera, me convertí en el objetivo principal de Orión. En cuanto notaba la más mínima vacilación en mí, Orión aparecía de inmediato. Su compañera Talara. Aunque te inscribiste para los 400 metros, aún necesitas un entrenamiento constante. Un buen físico es lo que te hace brillar en el campo. En la tercera prueba. Mi resultado seguía siendo insatisfactorio. 2 minutos y 40 segundos. El compañero que hacía de árbitro presionó el cronómetro y negó suavemente con la cabeza en dirección a Orión. Jadeando me desplomé en el suelo como un perro muerto. Orión vino con una hoja de registro para consolarme. Lo hiciste genial. Alara. Mucho mejor que las veces anteriores. Asegúrate de descansar. Come bien, después de haber cumplido mi obsesión. Y luego evita las bebidas carbonatadas. Hice un gesto de aprobación. Me colgué la mochila al hombro. Me sequé el sudor de la cabeza. Y me despedí de ellos. Me voy primero. Buena suerte a todos. A por ello. Pasé por la tienda de la escuela en la entrada. Entré inmediatamente. Tomé una Coca-Cola helada. Estaba a punto de pagar cuando de repente una mano salió disparada. Me agarró la muñeca y me quitó la cola. Me metió una botella de agua mineral en la mano. A contraluz. Al principio no pude ver quién era. Entonces solté. Cuando la persona se giró ligeramente la reconocí. Calem. Evita las bebidas carbonatadas durante el ejercicio, ya que afectan la densidad ósea. Me sorprendió. Pero bajo su expresión inflexible, de alguna manera obedecí. Salí de la tienda aturdida. Tras un corto trecho, sentí vagamente que alguien me observaba. Miró hacia atrás. Vi que Calem seguía siguiéndome. Qué raro, vivía él también por aquí. Intenté recordar, pero me di cuenta de que no sabía dónde estaba su casa. En fin. Si estuviéramos en la misma ruta. Que así sea. Mientras tanto. Rook llevaba media hora esperando a Calem. Lo bombardeaba con mensajes. 10 minutos después. Calem finalmente respondió, no esperes. No voy al cibercafé esta noche. Un compañero se inclinó hacia Rook. ¿Calem saltando otra vez? Qué raro que parezca diferente últimamente. Rook agarró al compañero en la cabeza. Sonriendo. Tonterías. Calem sigue siendo Calem. Aunque cambie. Con un entrenamiento intensivo, el día de la competición llegó rápidamente.
Chongwenai se transformó por completo. Incluso las ramas desordenadas cortaron la carne. En el podio los directores de escuela dieron discursos. Luego le cedieron el escenario al decano Damien. Hoy, bajo un cielo otoñal despejado y un sol radiante, damos la bienvenida a los 19º Juegos de Atletismo Escolares Chongwenai. Con una bolsa de tela, encontré un lugar espacioso bajo un árbol y me senté. Al son de apasionados discursos en el escenario, di mordiscos a mi wrap de filete de pollo y a mi leche de soja, pensando que la vida era buena. La luz del sol moteada caía sobre mí. Y suspiré, la juventud era realmente hermosa. En mi vida pasada me había perdido tanto. Al terminar de comer, alguien se sentó a mi lado con la misma camiseta blanca de manga negra, el uniforme único de panda de 3er grado. Miré a Kalem de nuevo. ¿No era demasiado alta su frecuencia de aparición? Mi carrera era a las 10 de la mañana. Aún faltaban 2 horas. Aburrido. Usé mi bolso vacío como almohada y me acosté. Lleno y contento. El tiempo pasó volando. El sol cambiaba de ángulo. A pesar de lo cómodo que estaba, la persona a mi lado parecía estar de pie. Muévete al otro lado. Y vuelve a sentarte. Extrañamente, la luz del sol a mi lado ya no era tan intensa. Era una ilusión. Antes de que pudiera preguntar, una voz suave y familiar surgió de detrás de un grupo de plantas verdes. Compañero. Por favor, no tires basura. La próxima vez te quitaré un punto. La voz era como un hechizo. Me estremecí de orgullo y horror. Me giré para verlo, Vance. ¿Por qué? En mi vida pasada no lo había visto tan a menudo. Y, más tarde, yo era quien se aferraba a él sin descanso. Mi reacción fue tan intensa que Kalem también se levantó y siguió mi mirada aterrorizada. Vance nos devolvió la mirada. Confundido. Entonces señaló la cama del desayuno y la leche de soja vacía a mis pies. Mi corazón acelerado se calmó poco a poco. Mientras me arrodillaba para recogerlos, una mano larga se me adelantó. Kalem recogió la basura. Lo tiró a un contenedor cercano. Y dijo con frialdad, miembro del comité disciplinado. ¿Es aceptable ahora? Traducción, ¿puedes irte ya? Por alguna razón, escuché este mensaje tácito en el pueblo helado de Kalem, fue prácticamente una despedida tajante. Efectivamente. Vance se marchó torpemente. Con el rostro rígido, agarrando su hoja de deducciones y mirándome de reojo. Y mientras miraba a Kalem, me perdí la mirada significativa que Vance me dirigió. 10 minutos antes de la carrera. Orión trotó a mi lado. Me masajeaba los hombros para relajarme. No pienses en nada, solo relájate. Correcto. La participación es lo primero. La competencia después. Sin presión. Alara simplemente termina. No nos importa la clasificación. Otros compañeros que ya habían competido comentaron, sí. Hazlo lo mejor que puedas. Alara. Simplemente termina la carrera sin accidentes. Uy. Olvídate de eso, nada saldrá mal. Su nerviosismo provenía del evento anterior. Una chica de los 800 metros femeninos tropezó y cayó, golpeándose la barbilla contra el suelo. Cuando se levantó, tenía la boca llena de sangre. Sorprendió a todos. Dado mi pequeño bulbo. Su preocupación era comprensible. Le di una palmadita en el hombro y los tranquilicé. No te preocupes, yo. Alara. Terminará sin problemas. Después de estirar. Me até los cordones con nudos fuertes. Tomé un sorbo de agua para humedecerme la garganta. Y salí a la pista. Tomando mi posición. En sus marcas. Todos encorvados como arcos tensos. Listos para saltar. Van. Al pistoletazo de salida. Todos se lanzaron hacia adelante. Gracias a mi posición en el carril, el segundo desde el interior. La chica que estaba delante de mí ya era un borrón de piernas largas. No intenté alcanzarla. Mantuve una distancia corta.
Para la segunda vuelta. Los corredores empezaron a adelantarme. Ahora era quinto. Al ver esto, los estudiantes de tercero de primaria, fuera de la línea amarilla, gritaron a Lara. Vamos, Lara. Lucha. No miré atrás. En la tercera vuelta empecé a acelerar, apretando los dientes y los puños. En una curva, usé mi complexión más pequeña para esquivar a un corredor y moverme al carril más interno. Cada vez más rápido. Adelanté a uno. Luego solo quedaron 2 corredores por delante. Para entonces me ardía la garganta con un sabor metálico. Mi nariz no podía seguir el ritmo. Abrí la boca y jadeé en busca de aire. Los últimos 100 metros. En mis oídos. Una mezcla de aullidos, gemidos y vítores apagados. Alara. 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 Los gritos se superpusieron con el último llanto que oí en mi vida pasada. El tiempo pareció plegarse. Fragmentos pasaron por mi mente, placas de bendición. Anillos. Mentiras. Una boda. No. Me negué a amar a ese canalla otra vez. No con todo el odio y el resentimiento que aún persistía en mi corazón. Seguí adelante con todas mis fuerzas. Luchando por mi yo del pasado, jajaja. La chica alta rompió la cinta de la meta. Mientras yo me desplomaba, el juez se arrodilló a mi lado, segundo lugar. 1 minuto y 35 segundos. Mientras la chica alta recibía atención, la clase 3 me rodeaba. Gritando sí. Alara es segundo. Segundo puesto. Incluso Rook se adelantó. Se arrodilló. Y se sonrojó torpemente, jajaja. Alara. Estuviste increíble. Felicidades por el segundo puesto. Y, lo siento. Oh. Los chicos bromistas lo imitaban y... Lo siento, todos se rieron. Tenía la garganta seca y dolorida. Intenté hablar, pero me estremecí de dolor. Entre lágrimas borrosas. Seguían burlándose de Rook. Hola. ¿Alguien se preocupa por mí? Grazné débilmente agua. Justo cuando mi mano extendida comenzaba a caer decepcionada, un brazo fuerte me levantó. Era Calem. Abriéndose paso entre la multitud. Me levantó y me apoyó firmemente contra su pecho. Espera. No. Luché torpemente. Tío. ¿No se supone que el amor adolescente es malo? Pues sí que lo es. ¿Pero era demasiado pronto? Y con todos mirándome. Me puso una botella de agua destapada en la mano. Retrocedió un paso para verme beber. Tómalo con calma. O te dolerá más la garganta. Dijo con calma. Cuando terminé, tomó la botella con naturalidad y la guardó en su bolso. Todos lo miraron con asombro. Calem me echó el brazo sobre su hombro y casi me llevó en brazos. Mientras la clase 3 se quedaba boquiabierta, Orión intervino para explicar. A todos. Una breve lección de ciencias después de correr. Nunca se acuesten ni se sienten, caminen despacio durante unos minutos. O tu corazón se desgarrará. Rook asintió con torpeza. Unirse a Orión para bloquear la vista, ¿verdad? Exactamente. Después de caminar un poco me sentí mejor. Me detuve y lo miré. Gracias. Pero tu carrera es la siguiente, Sult, ¿y te preparas? Calem sonrió levemente. Su mano se deslizó para rozar la mía. No te preocupes. Haré lo mejor que pueda. El contacto desconocido me hizo estremecer y apartarme. ¿Quién se preocupa?, pregunté casualmente. En el podio, Bant observaba con aire sombrío la escena. Arrugando la hoja de resultados en la mano. Ignorando a la chica que lo llamaba. Desde lejos. No podía oír sus palabras. Solo veía al chico sonreír y a la chica erizarse como un gato asustado. Era irritante. Irritante. El torneo deportivo de 2 días terminó. Después de la ceremonia de clausura. Julius incluso nos invitó a un hot pot con su propio dinero, 800 yuanes. Pedimos más de 20.
Nos dejaron cambio para las bebidas. El estofado y la cola helada eran una delicia. A mitad de la comida, Orión se levantó. Estos 2 últimos días nuestra clase brilló. Nos entregamos por completo a cada carrera. 3 primeros puestos. Segundos puestos. 5 terceros puestos fueron de la categoría reina. Excelente trabajo. A todos. Vamos. Aplaudamos. Los compañeros de las 2 mesas se unieron. Sus aplausos resonaron como truenos. Me quedé sin palabras cuando vi a una chica a mi lado aplaudiendo con lágrimas en los ojos. La brocheta de huevas de pescado que tenía en la boca se me atascó de repente en la garganta. ¡Maldición! Este tipo está desperdiciando su talento si no se dedica al comercio electrónico en el futuro. Efecto mariposa. ¿Cómo no pude notar las evidentes muestras de cariño? Después del torneo deportivo, empecé a evitar a Kalem lo más posible, evitando pasar tiempo con él. Nuestro contacto visual accidental. Y la forma en que me miró. No se puede confiar en los hombres, me llevó 10 años en mi vida pasada a aprender eso. Y mucho menos con un adolescente como él. Ya no puedo arriesgarme con las relaciones. No con Vance. No con Kalem. Pasaron los días. En esta segunda oportunidad de vida. Ya no lideraba con miedo constante. Ya no temía las visas de otros. Estudiaba con ahínco, avanzaba con ahínco. Y aun cuando no estaba seguro, me atreví a levantar la mano para responder preguntas. Todo era diferente a mi vida anterior. Cuando cayó la primera nevada de 2016. El mundo fuera de la ventana palideció. Después de clase. Me puse mi abrigo grueso y me quedé en el pasillo. Extendí la mano por la barandilla. Un fino copo de nieve cayó sobre mi palma. Se derritió al instante por el calor. Solo quedaron unas gotas de agua. De repente extendí la mano desde atrás. Me puse un par de guantes gruesos de lana en la palma de la mano. Para ti. Volví a mirar a Kalem. Sus ojos brillantes reflejaban mi figura. Y por un instante tuve la ilusión de que en esta vastedad. Un mundo vacío. Aún había alguien para quien yo lo era todo. Mis pestañas revolotearon. Como si percibiera mi vacilación, Kalem se dio la vuelta. Como si temiera oír mi cruel rechazo. Los copos de nieve caían en silencio. Olvidé negarme. Y él no se fue. Nos quedamos en silencio. Observando la misma nevada. Dentro del cálido aula. Compañeros curiosos se agolpaban en la ventana. Algunos incluso pegaban los oídos al frío cristal, intentando oír nuestra conversación. Alguien empezó a chismear, oye. Apuesto a que se juntarán en 3 años. Otro gritó. Hagan sus apuestas. Todos. Juntos. 2 por no. Lo sabremos el día de la graduación. 5 por una apuesta. No pierdas la oportunidad. Kalem notó la transformación de Talara, de una paria silenciosa y acosada a una persona valiente y segura de sí misma. Ella se esforzó por alcanzar sus metas y se atrevió a asumir nuevos retos. Recordó el primer día que la vio, esa sonrisa pícara. Como un zorro anunciando que tramaba algo malo. Cuando la arrastraron al podio, su rostro se sonrojó. Pero sus ojos aún brillaban de anticipación. Hubo tantos momentos así. Todos quedaron grabados en el corazón de Kalem. Después de mucho pensarlo. Una noche tranquila. Kalem se incorporó de repente en la cama. Se dio cuenta de que era amor. Después de la primera nevada, Kalem dejó de acercarse a ella intencionalmente. Pero la observaba cuando ella no miraba. También cambió su asiento a 2 filas detrás del de ella. Empezó a asistir a clases con asiduidad. Y por primera vez. Entregó todas sus tareas a tiempo. Poco a poco. Ascendió del último puesto de la clase al puesto medio. Este cambio drástico conmocionó a Rook. Un día se acercó a Kalem con el rostro triste. Kalem. ¿Qué pasa? ¿Estás abandonando a tus hermanos? ¿Estudias tanto como para dejarnos atrás?
Calem suspiró. Le estás dando una palmada a Rook en la cabeza, idiota. La vida es tuya. Estudiar es el único camino que tenemos ahora mismo. Deberían despertar y trabajar duro por ustedes mismos. Mientras Rook permanecía atónito con un reguero de mocos goteando, Calem sacó un paquete de pañuelos y se los metió en los brazos. No podemos estar siempre perdiendo el tiempo. En la vida necesitas habilidades para valerte por ti mismo. Para ser digno de seguir a la persona que te gusta. Cuando el nombre de Calem apareció entre los 20 mejores, me di cuenta de que no era solo yo quien había cambiado. Rook y algunos compañeros que solían faltar a clase y pasar el rato en cibercafés también habían cambiado. ¿Era el efecto mariposa? ¿Acaso mi renacimiento influyó en otros? Pero parecía que todo cambiaba bien. Voto 1 con el paso del tiempo. En la segunda mitad del último año, Julius entró al aula con los resultados del segundo examen simulado. Sus pasos eran pesados. El ruidoso aula quedó en silencio al instante. Estudiantes. Algunos de ustedes tuvieron un buen desempeño en este examen simulado. Pero otros también se mantuvieron firmes. La última palabra se enfatizó deliberadamente. Y quienes sabían que eran el objetivo bajaron la cabeza en silencio. Tras repartir las calificaciones, Julius analizó con seriedad las fortalezas y debilidades de cada uno en cada materia. Miré mi puntuación. 400 ITXS. No es suficiente para una universidad de primer nivel. Pero sólida para ser una universidad de segunda categoría, mucho mejor que en mi vida anterior. Calem. Ahora sentado detrás de mí. Julius se inclinó para echar un vistazo a mi puntuación. La comparó con la suya. Entonces cumplí mi obsesión. Al notarlo desde el podio, tosí. Algunos estudiantes. No se relajen solo porque hayan progresado. Aún están lejos de su objetivo. Calem miró su puntuación de 425 ITXS. Seguía por detrás de Alara. Después de clase. Se acercó a Julius directamente. Julius. ¿Dónde puedo mejorar mis notas? Julius no respondió de inmediato. Sopló su té y preguntó, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes? Calem pensó un momento. Inglés. Geografía. Historia. Julio dejó su gorra. Exactamente. ¿Por qué no centrarse en cómo ganar más puntos en estas asignaturas? Calem se dio cuenta de repente. Volvió corriendo al aula sin siquiera agradecer. Copiando todas sus respuestas incorrectas de los exámenes y anotando los conceptos relacionados junto a ellas. El día del examen de admisión a la universidad, me sentí como si hubiera sobrevivido al infierno. Por fin pude respirar de nuevo. 3 días después. Julius distribuyó las guías de solicitud para la universidad. Todos ustedes han trabajado increíblemente duro estos 3 años. Creo que todos lograremos los mejores resultados. Calem tomó la guía y se sentó discretamente a mi lado. Su voz era tensa. Alara. ¿A qué universidad quieres postularte? Reprimí una sonrisa. El supuesto abusador de la escuela estaba realmente nervioso. En lugar de responder, pasé a la página con mis opciones del círculo y le acerqué el libro. Lo observé pasar las páginas con entusiasmo y marcar sus elecciones. Finalmente sonreí abiertamente. Después de que terminó. Nos sentamos uno al lado del otro mientras Julius continuaba su emotivo discurso. Incluso se le saltaban las lágrimas. Deslicé mi mano bajo el escritorio para tocarle suavemente la suya. Inmediatamente. Su mano cálida envolvió la mía, no fue un romántico entrelazado de dedos, sino un apretón fuerte como si temiera que me escapara. Me incliné para mirar sus brillantes orejas rojas. ¡Qué monada! Ya no me atrevía a arriesgarme con las relaciones. Pero si alguien caminaba con paso firme hacia mí, estaba dispuesto a dar ese último paso. Los compañeros que notaron nuestra interacción empezaron a vitorear. Oh, las burlas se extendieron. E incluso Julio dejó de llorar para mirarnos con curiosidad. De repente. Un chico se levantó. Sosteniendo su teléfono en alto, chicos. El bate. Es hora de asentarse.
Declaró. Quienes votaron, ganaron. El aula se sumió en el caos. La mayoría había votado por que nos reuniéramos. Solo unos pocos votaron en contra. Mientras yo estaba en el pasillo, perdido y comprado. Alguien apareció de repente. Alara. Salté. Retrocediendo involuntariamente. Queriendo distanciarme instintivamente. Alara. Necesito preguntarte por qué pareces tenerme tanto miedo. Vance parecía desconcertado. Esta pregunta lo había preocupado durante casi 3 años. Y no pudo evitar fijarse en Alara. Era extraño que solo se hubieran visto unas pocas veces. Sin embargo, se sentía familiar. Como si se conocieran de años. Más que simples conocidos. Quería respuestas. Pero Alara siempre lo evitaba. Todo era demasiado extraño. Tuvo que confrontarla. Palidecí. Estoy tranquilizándome. Ahora es diferente. No dejaré que me vuelva a hacer daño. Apoyado en la barandilla. Fingí calma, estás pensando demasiado. No te tengo miedo. Estaba absorto en mis pensamientos y sobresaltado. Eso es todo. Ahora. Es miedo, lo noto. Alara. Lo hemos hecho. ¿Nos conocimos antes? ¿O nos conocemos? Mi corazón se aceleró. Sentí náuseas. Me agarré con más fuerza a la barandilla. En ese momento Yuladada estaba junto a Kalem, cargando algo con entusiasmo. Levantó la vista desde abajo y me vio con Vance. Su rostro se ensombreció. Él otra vez. Los instintos masculinos pueden ser sorprendentemente precisos. Desde la primera vez que vio a Vance, Kalem sintió una aversión irracional. Un impulso subconsciente de mantenerlo alejado de Alara. Subió las escaleras de 2 en 2. Llegó al pasillo en segundos. Antes de recuperar el aliento, se interpuso entre ellos y apartó a Vance. Oye. ¿Por qué andas rondando a mi novia? Atrás. Vance me miró sorprendido mientras dejaba que Kalem me tomara la mano. Sin forcejear ni apartarse, Kalem me entregó un ramo de rosas vibrantes. Sonreí radiantemente al aceptarlas. En ese momento Vance sintió una opresión inexplicable en el pecho. Un dolor insoportable. Kalem me miró el rostro pálido. Preocupado, ¿estás bien? Vayamos a otro lugar. Sostuve las flores en una mano y dejé que me guiara con la otra. Alara. Vance volvió a gritar. No estaba dispuesto a rendirse. Seguía buscando una respuesta. Pero no miré atrás. Fue Kalem quien se giró. El chico que hacía un segundo sonreía, ahora tenía una expresión feroz. Lo miraba amenazadoramente como un lobo feroz que acecha a su presa. Vance se desplomó torpemente en el suelo. ¿Por qué? ¿Era este el resultado que deseaba? Debería haberlo pensado mejor antes de usarla como escudo. La luz cegadora caía sobre él. Pero no podía iluminar la oscuridad del corazón. Fue su regreso a su primer año. 17 de octubre de 2016. Después de la escuela, Kalem y su grupo se enfrentaron en un cibercafé. Ambos bandos acordaron pelear en un callejón cercano. Alara. Pasaba por allí. Vislumbró el callejón a lo lejos y huyó asustada. Sin que ella lo supiera, Vance estaba detrás de ella, observando la caótica pelea en el callejón. Finalmente Vance llamó al decano para informarle. Cuando le preguntaron por qué estaba cerca del CIF de Internet, Vance mintió instintivamente para proteger su imagen de estudiante destacado. Era Alara, de 3er grado. Lo vio pero estaba muy asustada. Así que me pidió que llamara. Ya. El boomerang le había dado justo en el pecho. En la foto de graduación, sostenía un ramo de rosas vibrantes. Con Kalem agarrando mi mano con fuerza, ambos sonreíamos felices y seguros. Ese día, todos lucíamos una sonrisa radiante. Solo Vance sintió un dolor punzante en el corazón. Escondido en un rincón para espiar la vida de los demás. Retrocediendo aún más. Vance se había fijado en Alara durante el entrenamiento militar.
Esa pequeña se había atrevido a ayudar a un compañero que se estaba desmayando y a enfrentarse a un instructor severo. Curioso. Vance quería observarla y encontrar la fuente de su valentía. Cuando Alara fue aislada y acosada por el rumor del soplón, Vance sintió una extraña anticipación. Quería ver qué haría a continuación, ¿seguiría siendo valiente o se derrumbaría en la cama? Pero lo sorprendió de nuevo. Lo cual lo molestó. Sobre todo cuando Kalem permaneció a su lado como un perro fiel. La Piedra de las Tres Vidas, 19 de agosto de 2026. Festival de Gixi. Día de San Valentín chino. En este día romántico, Kalem me sacó de la cama al amanecer como un loco. Después del desayuno, condujimos hasta el templo Yulnan, un templo famoso en Jiancheng. Todavía de mal humor. Pronto noté algo extraño. A pesar de ser un templo, todos los visitantes eran parejas. Kalem me miró con recelo. Se rascó la cabeza y murmuró, «Vamos allá, hay más gente y más ambiente». Escuchando conversaciones. Descubrí que el templo Yulnan también era un famoso templo del amor. Se decía que era muy efectivo para encontrar pareja. Kalem me jaló para que comprara una placa de amor. Cuando pagó, susurré. «¿Estás loco? 50 yuanes por un cartel de madera». Me miró con seriedad. «No es cuestión de dinero. Pagaría 500 por el significado». «Qué tonto». Me negué a discutir. Observé cómo los vendedores lo acompañaban con cariño a comprar más artículos. Finalmente lo arrastré. Kalem encontró una mesa de piedra y escribió en la placa con suma concentración. Como si usara su mejor caligrafía. Me condujo al árbol del amor. Ignorando las miradas curiosas. Tras saltar una docena de veces, finalmente arrojó la placa a la rama más alta en su mejor intento. Se fue satisfecho. Media hora de escalada. Y aún no habíamos llegado a la cima. Me senté terco. Quejándome. Ya terminé. Adelante. Kalem se agachó para convencerme. Sonrió con una mentira obsequiosa. Por favor. Alara. Solo un poquito más. Extendí mis manos. Y él se arrodilló de inmediato. Salté sobre su espalda. Cediendo. Bien. Ya que eres tan sincero, te haré compañía. Al fin llegué a la cima. Vi a miles de personas haciendo cola para comprar algo. Kalem compró bebidas y bocadillos. Luego me metieron en la fila. A pesar de la multitud, llegamos al frente en minutos. Para mi sorpresa, era una piedra pulida por innumerables toques. ¿Una piedra? Me quedé mirando a Kalem. ¿En serio? Habíamos subido hasta aquí por una roca. No respondió. Me jaló para tocarlo. Lo vi cerrar los ojos con devoción. Murmurando en silencio. Yo hice lo mismo. Al bajar, Kalem me ató una cuerda roja del amor en la muñeca. Ahora eres mía para siempre. Nuestras muñecas eran cuerdas rojas iguales. Puse los ojos en blanco. Bromas. Kalem. Son solo supersticiones. Negó con la cabeza. Replicó. Subimos a la placa del amor. Tocó las 3 piedras de la vida. Y ató las cuerdas. Tú, Adon Al-Asai. Alara. Estás atrapado conmigo en esta vida. En la próxima. Y una vida después de eso. Casi 27 años. Y aún tan infantil. Me reí, pero no apagué su entusiasmo. Al pasar de nuevo junto al árbol centenario, vi nuestra placa de amor ondeando en la rama más alta. De pie en un escalón. Apenas distinguía las palabras, muerte o vida. Nos quedamos juntos, Kalem Alara. La mentira de la vida pasada. Bajo la persistente persecución de Alara. Vance finalmente aceptó salir con ella. Pero sus grandes diferencias se hicieron evidentes al integrarse en la sociedad. Alara estudió en una universidad. Mientras Vance era un destacado graduado universitario, Alara empezó a trabajar. Vance cursó una maestría y obtuvo importantes becas. Tras graduarse, Vance se incorporó a una prestigiosa empresa.
Con su talento y humildad, se convirtió en el supervisor más joven en 2 años. Pagó un anticipo de 500 yuanes por una casa en Zhangcheng. Y le propuso a Alara que dejara su trabajo para prepararse para el matrimonio y los hijos. Sonrojada, Alara asintió tímidamente bajo las sábanas. Medio año después, Vance estaba cada vez más ocupado, primero llegando a casa media hora tarde. Luego 1 hora. Hasta que ya no lo esperaba para cenar juntos. Presintiendo que algo andaba mal, Alara estaba a punto de confrontarlo cuando Vance sacó un joyero del bolsillo de su traje, revelando un anillo deslumbrante. Sus dudas se desvanecieron hasta el día en que encontró un cabello largo y delicado en su collar. En lugar de confrontarlo, Alara fingió estar buscando trabajo y llamó al departamento de recursos humanos de la empresa de Vance. Hola. ¿Necesita Vance un asistente? El personal de recursos humanos respondió de forma extraña. Vance solo contrata asistentes hombres. O nuestra presidenta Serafina se enoja. ¿Presidenta Serafina? Alara sintió un terror gélido que la invadió. A pesar de su inminente boda con otra, Vance seguía mintiéndole. Abrazándola y arrullándola. Que te vaya bien. Después de este tiempo tan ajetreado. ¿Te llevo de viaje, Sonia o París? Apoyándose en su hombro, Alara sonrió fríamente donde él no podía ver. Respondió con calma. Bien. En sus brazos. No sintió calor, solo terror. El día antes de la boda de Vance, Alara revisó todas sus fotos. Arrancó la mitad de cada una. Y los quemó. Solo se llevó su identificación. Asistió a la gran boda. Desde lejos. El loco que continúa desde su vida pasada. Alara murió en la puerta de su antigua escuela. Al enterarse de la noticia, Serafina sintió un alivio instintivo. Funcionó. Ahora. Nadie podría arrebatársela. Vance terminó su boda esa mañana. Luego esa tarde recibió una llamada para que reclamaran el cuerpo de Alara de la funeraria. Esa noche dejó a Serafina y se sentó solo con el cuerpo destrozado de Alara en el suelo de la sala. Iluminado solo por una lámpara. Hasta el amanecer. A la mañana siguiente. Serafina derribó la puerta con guardaespaldas. Hizo que sujetaran a Vance. Y llamó al crematorio para que se deshicieran de los restos de Alara de inmediato. Solo cuando vio la pequeña urna se sintió tranquila. Después, Vance se puso a trabajar como siempre. Pero después de hora. Siempre regresaba a la casa que compartía con Alara. Serafina se mudó, pero le prohibieron entrar al dormitorio principal. Preocupada. Se quedó en la habitación de invitados, pero percibió que algo había cambiado en Vance. Una noche. Serafina fue a la cocina a buscar agua y oyó voces en la habitación de Vance. Se le erizaron los pelos. ¿Estaría Alara viva? Pero había visto el cuerpo. Si no era Alara, ¿con quién estaba hablando? Se acercó a la puerta y la entreabrió. La habitación estaba a oscuras. Iluminado solo por una pequeña lámpara de noche. Había una figura en la cama. Pero un extraño bulto yacía a su lado. Su corazón se aceleró mientras Vance murmuraba, Alara. Esa mujer malvada está aquí otra vez. Ella quiere hacerte daño. Las pupilas de Serafina se encogieron. Él lo sabía. Vance. Llamó suavemente. Al acercarse a la cama, Vance se incorporó de repente. Agarrando una urna de porcelana. Fuera. No me molestes ni a mí ni a Alara. Su mirada se fijó en las cenizas de Alara. Está loco. Vance dormía con sus cenizas. Al verlo acunar la urna con aire protector mientras la fulminaba con la mirada, Serafina sintió amargura. No puedo competir con una mujer viva. ¿Y ahora hasta una urna importa más? Prefiere guardar cenizas frías que estar conmigo. Vance. Tienes un corazón tan cruel. Serafina no se rindió. Saboteó la cirugía de la madre de Vance. Convenció al médico de retrasarla varios días. Vance recibió una llamada del hospital y tuvo que pedir permiso para ir allí rápidamente. Antes de salir, dudó si llevarse la urna.
Ante la insistencia del conductor, tuvo que esconder la urna. Por muy bien que la escondiera, no soportó la búsqueda de más de una docena de guardaespaldas. Serafina ordenó de inmediato que alguien comprara un terreno geomaníaco de gran auspicio, sin importar el precio. Pero tenía que ser lo más rápido posible. Serafina gastó 300.0 yuanes y pagó los gastos de mantenimiento y administración durante 70 años. Colocó personalmente la urna en la tumba y observó cómo ésta se llenaba gradualmente. Una punzada de satisfacción desbordante brilló en los ojos de Serafina. Cuando el viento sopló desde la mitad de la montaña, su sonrisa demente se desvaneció lentamente. Y una ola inexplicable se elevó en su corazón. Antes de partir, Serafina tuvo que remar 2 veces las camelias plantadas junto a la tumba. Había oído a Vance decir que a Alara le gustaba el aroma de las camelias. También le dio al administrador del cementerio 50 yuanes. 0 yuanes para gastos de mantenimiento. Luego toqué las ramas de camelia recién plantadas. Alara. Lo siento. La disculpa se esfumó sin dejar rastro. Cuando Vance regresó tras arreglar los asuntos de su madre, descubrió que Alara había desaparecido por completo. Desde entonces, Vance se volvió completamente loco. Todas las noches cocinaba una gran mesa. Encendía las luces de la sala. Y se sentaba a la mesa del comedor a esperar, aunque no sabía a quién. Serafina no entendía. Pero no se atrevía a hablar. Temía asustar a Vance y que éste se volviera loco de repente y se hiciera daño. Así que se sentó en el sofá, esperando con Vance. La tercera noche. Vance empezó a murmurar para sí mismo: Alara, ¿por qué no comes? ¿No te gusta mi comida? Olvidé que te gustan los champiñones. ¿Te los salteo mañana? Viendo a Vance hablarle al aire, Serafina sonrió con amargura y derramó lágrimas. ¿Era este su castigo? Con el paso del tiempo, Serafina no aguantó más y se quedó dormida en el sofá. A medianoche Vance guardó la última foto escondida en el bolsillo de su chaqueta y salió solo. Como un alma errante, vagaba por la calle sin rumbo fijo. Al cruzar la calle, Vance se detuvo de repente y se giró hacia un lado. Como si hablara con alguien. Con una sonrisa en el rostro. Alara. Prometimos ser inquebrantables hasta la muerte. Cumpliré mi palabra. Al instante siguiente un camión apareció a la vuelta de la esquina. En la densa noche. Para cuando el conductor vio la figura, ya era demasiado tarde para frenar. ¡Pum! Sangre roja y brillante se derramó por el suelo. Al caer, Vance aún protegía la foto con la mano. Era la última foto que Alara le había dejado. No podía. No podía dañarse. Extra. Despertando del sueño 26 de marzo de 2026. Kalem despertó nuevamente de un sueño. Sentado, bañado en sudor frío. Junto a la pequeña lámpara de noche, miró el borde de la cama con horror. La persona que dormía plácidamente frente a él se superponía con el cuerpo destrozado en su sueño. Este sueño había sido más largo y claro. Kalem se acostó de nuevo. Abrazó a Alara. Sus dedos acariciaron suavemente su cabello. Pero sus ojos se negaron a cerrarse. Tenía miedo de que si cerraba los ojos, la persona que tenía en brazos desaparecería como en el sueño. En el sueño, Kalem parecía envuelto en una densa niebla, nadie podía verlo ni oírlo. Caminó largo rato en el sueño. Finalmente se detuvo en la puerta de su antigua escuela secundaria. Mirando el frondoso árbol, recordó su juventud. Tras permanecer mucho tiempo bajo el árbol, de repente Kalem oyó una voz familiar. 100 años de buena fortuna. Inquebrantable hasta la muerte. Vaya. Ridículo. El corazón de Kalem dio un vuelco. Corrió a pararse frente a ella. Pero la persona que tenía delante le pareció extraña. Era Alara. Y aún así, no exactamente Alara. Kalem se quedó paralizado. Entonces se acercó a ella con incertidumbre. Esta Alara tenía la muerte y una densa nube de tristeza entre sus cejas. Completamente distinta de la Alara que él conocía.
Cuando Alara miró la placa de la suerte, sus ojos estaban llenos de un dolor infinito. Alara. Kalem lo llamó suavemente. Por alguna razón, esa mirada le conmovió profundamente. Cuando Alara salió de debajo del árbol y se giró para irse, Kalem instintivamente intentó seguirla. Al instante siguiente, descubrió que por mucho que se esforzara, sus piernas y pies estaban clavados en el suelo. Incapaz de moverse ni un centímetro. Justo cuando Kalem se sentía ansioso y frustrado, vio un coche negro y destartalado que aceleraba repentinamente hacia Alara. Los faros cegadores la envolvieron al instante. A última hora, un grito atravesó la pila bautismal y llegó a los oídos de Alara en una ráfaga de viento. Al final de su vida, Alara oyó un grito espantoso. Alguien la llamaba. Pero la voz me resultaba desconocida. ¿Quién era? Extendí la mano y abrí la palma. La brillante luz del sol caía sobre ella. Y el tenue calor me hizo querer agarrar algo. Así que involuntariamente cerré la mano. Y yo también. Mientras veía una película, Kalem insistió en abrazar a Alara, sintiendo las miradas de los demás. La expresión de Alara se endureció. Y de repente las palomitas en su boca perdieron su sabor. Intentó apartar a Kalem. Pero en cuanto lo hizo, su cabeza se recostó contra ella. A pesar de ser alto y corpulento, se acurrucó torpemente contra ella. Actúa como un esposo tímido. Alara estaba furiosa, pero no se atrevió a armar un escándalo en público. Ella susurró una advertencia: Kalem. Contaré hasta 3. Si no me sueltas. No me culpes por no volver a salir contigo. 1. 2. Oye, odiar la inseguridad es mi obsesión. Hermosa chica. ¿Puedes prestar atención en público? Deja de mostrar cariño. Un hombre en la primera fila se giró de repente. Interrumpió la amenaza de Alara. Ella sonrió torpemente: lo siento. Lo siento. Alara miró a Kalem a su lado. Este ocultaba su sonrisa agachando la cabeza. Ella quería fulminarlo con la mirada. 19 de agosto de 2026. Festival Ixi. En el punto más alto del templo Yelnan, Kalem tomó la mano de Alara y la colocó sobre la piedra de 3 líneas. Cerrando los ojos, pidieron piadosamente un deseo de amor eterno para todas las vidas. Tras renacer, presenté inmediatamente una solicitud para estudiar en el extranjero. Solo para estar lo más lejos posible de Cedric. En mi vida anterior, renuncié a mi carrera por él. Tuve hijos y los crié. Y trabajé toda mi vida. Sin embargo, su último deseo antes de morir fue divorciarse de mí para poder ser enterrado con su primer amor. Mi hijo y mi hija también se arrodillaron y me rogaron que cumpliera con los deseos de Cedric y Estella. Los amantes desventurados. Estaba descorazonado y no moría de depresión. Pero no esperaba renacer antes de casarme con Cedric. Esta vez decidí hacer lo que me pidieron. Cuando la hermana Son recibió mi solicitud para estudiar en el extranjero, se sorprendió tanto que derramó el café en su taza. Rápidamente agarré unos pañuelos y se los di. La hermana Son no se molestó en limpiarlos. Me miró con una expresión extraña. ¿No estás a punto de casarte? ¿Has hablado con Cedric sobre ir al extranjero? Justo la semana pasada. Estaba felizmente contándole los preparativos de la boda. Esta semana, Nick, me voy a estudiar al extranjero. ¡Qué repentino! Es solo Cedric. Este nombre es como una fina aguja que me atraviesa suavemente el corazón. Su figura aparece en mi mente. Sus cejas y ojos claros y hermosos. Su nariz recta. Siempre hay una ligera sensación de distancia. Es el profesor más joven y distante de la escuela. Un genio de la investigación científica. Y muy popular. Quienes lo perseguían llenaban el aula. Pero él los ignoró a todos. Hasta que me conoció. Todos me envidiaban por poder casarme con un hombre así. Pero solo yo lo sabía. Vio la sombra de otra persona en mí. Bajé la mirada y dije con inferencia: esta es mi única oportunidad de estudiar en el extranjero y continuar mi educación.
Y no quiero perdérmelo. En cuanto al matrimonio, solo puedo renunciar a él por ahora. Antes de irme le pedí a la hermana San que no le contara a Cedric sobre mi viaje al extranjero por el momento. Principalmente porque la situación aún es incierta. Y me temo que causará problemas. Aunque ahora está concentrado en Estella, me temo que no tiene tiempo para preocuparse por mí. Conocí a Cedric hace 2 años. En aquel entonces yo acababa de llegar a esta escuela como profesor y conocí a Cedric. Que ya era profesor. Me enamoré de él a primera vista. Y él respondió a mi interés. Así que nos juntamos como si nada. Es una persona introvertida a la que no le gusta hablar ni me dice palabras dulces. De vez en cuando, solo me mira fijamente como aturdido. No le di mucha importancia y pensé que así expresaba sus sentimientos. Más tarde supe que mi cara se parecía mucho a la de Estella desde cierto ángulo. Llevábamos 2 años juntos. Nuestra relación siempre había sido estable. Y habíamos llegado al punto de hablar de matrimonio. Estaba llena de ilusión al elegir la fecha de la boda. Elegí el vestido de novia. Y me preparé para la boda. En ese momento solté un pequeño perdón. Estella vino a buscar a Cedric con su hijo. Solo entonces supe que Cedric había tenido un primer amor. Llevaban 7 años juntos. Desde la preparatoria hasta la universidad. Fue lo mismo en mi vida anterior. Estella estaba llorando. Lloraba porque su marido la había maltratado y le rogaba a Cedric que la ayudara. Cedric pronto centró su atención en ella. Encontró una casa para que ella y su hijo se establecieran. Le consiguió un abogado para que la ayudara a demandar a su marido maltratador. Pero no tuvo tiempo de acompañarme a elegir un vestido de novia. Incluso organicé la boda yo sola. Y él simplemente hizo lo que tenía que hacer, sin pensarlo 2 veces. Después de la boda, tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero para continuar sus estudios. Estella lo acompañó con el pretexto de la gratitud. Pero yo tuve que quedarme en casa para cuidar a mi suegra, que sufrió un derrame cerebral. Después de eso, nos separamos en diferentes lugares. Y rara vez nos vimos. Más tarde, tuve un hijo y una hija. Mi hija nació débil. Y me costó más esfuerzo cuidarla que a otros. Abandoné mi carrera y simplemente renuncié a mi trabajo. Me sentí confinado en un mundo pequeño. Hice lo mejor que pude y cuidé todo meticulosamente. Mientras él acompañaba a Estella a ver la aurora boreal en Islandia y los pingüinos en Alaska, lloré. Monté un escándalo. Pero solo recibí una respuesta fría de él. ¿No puedes dejar de comportarte como una arpía? Incluso el hijo y la hija que crié con mis propias manos empezaron a menospreciarme. Porque había sido ama de casa toda mi vida. Mis hijos pensaban que era vergonzosa y no tan elegante como Estella. Decían que su erudito padre y la culta Estella eran una mejor pareja. Nunca pensé que criaría a un par de hijos desagradecidos. Más tarde Cedric enfermó gravemente. Y su último deseo antes de morir fue divorciarse de mí y esperaba ser enterrado con Estella después de su muerte. Mis hijos me convencieron para que cumpliera con esta desafortunada pareja. Pero yo no estaba dispuesta. Había trabajado duro por esta familia. Lo había dado todo. Y estaba tan cansado que enfermé mucho. Una vez, mi hija tenía fiebre alta que no le bajaba. Y me quedé a su lado. Y mi cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. ¿Cómo iba a estar dispuesta? ¿Por qué deberían estarlo? Me negué a aceptar. Estella enfermó con el corazón roto. Su hijo se coló en mi casa en plena noche para intimidarme. Intentaba desahogar su ira contra su madre. Pero sin querer me clavó un cuchillo en el corazón. Caí al suelo de repente. En el último instante de mi vida. Realmente sentí un atisbo de arrepentimiento. Mi vida debería haber sido brillante. No debería haber abandonado mi carrera. No debería haberme conformado ciegamente y aguantado. Por suerte. No es demasiado tarde. Renací. Renací antes de casarme con Cedric. Ahora. Aún no es tarde. Cuando llegué a casa de la escuela,
me encontré con que no había nadie. Esta casa es de Cedric. Como estábamos a punto de casarnos, me mudé a vivir con él. Sin embargo, no teníamos una relación más íntima. En cambio, cada uno tenía su propia habitación. Normalmente, me voy al metro durante la sesión. Cedric estaría en casa a esta hora. Estaría leyendo un libro con elegancia en el estudio, esperando a que le cocinara. No estaba aquí hoy. Pero es fácil adivinar qué hacía. Estella había ido a buscarlo hacía varios días. Y él había estado rondando por sus asuntos últimamente. En mi vida anterior, me sentía ansioso y desconfiado. Y estoy inquieto. Pero ahora, no hay ninguna onda en mi corazón. Abrí el refrigerador. Saqué los ingredientes. Y preparé la comida. El filete fresco se frió hasta que ambos lados quedaron dorados. Y luego se roció con la salsa secreta. Un aroma delicioso llenó toda la sala. Para celebrar mi inminente libertad, entré específicamente a la habitación a buscar una botella de champán. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la tapa, la puerta se abrió. Cedric entró. Cedric no regresó solo. Como era de esperar. Lo siguieron Estella y su hijo Leo. Aunque Cedric le había alquilado una casa a Estella en otro lugar, ella seguía viniendo a menudo. Pero esta vez, los tres llevaban la misma ropa de padre e hijo. Parecían una familia de verdad. Leo también llevaba algunos juguetes y globos en la mano. Los tres habían estado charlando y riendo. Cuando me vieron, su conversación y sus risas cesaron de golpe. Cedric hizo una pausa incómoda. Me explicó. Leo dijo que nunca había ido a un parque de atracciones con su padre. Así que lo acompañé una vez. Hazel. No te preocupes. Levanté la vista y pregunté con sarcasmo, ¿eres el padre de Leo? Se quedó paralizado. No supo qué responder. Estella dio un paso adelante con expresión ofendida. Cuñada. Lo siento. Fui yo quien le pidió a Cedric que acompañara a Leo. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Volteé la cabeza. Solo hice algunos comentarios sarcásticos. No quería perder mucho tiempo con ellos. Así que dije con tono despectivo. Solo bromeaba. No me importa. El ambiente se volvió incómodo después de esto. Justo entonces, Leo se acercó a la mesa y vio la comida que había preparado. ¡Guau! ¡Qué filete tan grande! Me lo quiero comer. Quiero comerlo. Mientras decía eso, estaba a punto de extender la mano. Rápidamente cogí el filete. No. No es para ti. Leo rompió a llorar. Estella lo recogió rápidamente y le secó las lágrimas. Y dijo tímidamente, ¿no nos recibe la cuñada? No volveré a cenar a casa. Después de oír esto, Cedric frunció el ceño y me dijo, solo son unas cuantas comidas. ¿De verdad es necesario que seas así? Al niño le gusta la comida que cocinas. ¿Qué tiene de malo que cocines un poco más? No es que no podamos permitírnoslo en casa. Después de que terminó de hablar, al ver que Leo seguía llorando, simplemente lo tomó de los brazos de Estella. Vamos. El tío te llevará a comer afuera. Los tres se fueron uno tras otro. Antes de irse, Estella me dirigió una mirada velada y provocativa. Permanecí indiferente todo el tiempo. Después de que se fueron, abrí el champán. Con un estallido, la tapa de la botella saltó. Y densas burbujas subieron de la boca. Me serví un vaso. Cedric no se dio cuenta de que no solo no cocinaba para Estella y su hijo. Tampoco cocinaba para él. Miré el calendario electrónico en la pared. 30 días. En 30 días. Puedo dejarlo por completo. Este vaso es para liberarme por fin del atolladero de mi vida anterior. Ya no tengo que soportarlo. Y ya no dudo más. De ahora en adelante. Brindo por mi nueva vida. Después de cenar, descansé un rato y luego salí. Todavía tenía clases por la tarde. Aunque ya me voy,
todavía tengo que terminar el trabajo que debo hacer. Después de clase. Regresé. Cedric aún no estaba en casa. Tomé mi tarjeta y fui al centro comercial. Soy huérfano. No tengo padres. Crecí viviendo con la familia de mi tío. La familia de mi tío me trataba muy mal. Me obligaban a hacer tareas domésticas todos los días. No me dejaban comer lo suficiente. Y no pagué la matrícula. Pero cuando estaba en primaria, conocí a una maestra que fue muy amable conmigo. La maestra Xiaobak Sayurong es mi benefactora. Cuando era niña y no tenía que comer, me traía una ración extra todos los días. Ella sabía que mi situación económica era precaria y se tomó el tiempo de darme clases particulares. Cuando no pude pagar la matrícula de la secundaria, siguió patrocinándome. A lo largo de los años, la he considerado la persona más cercana a mí. No le conté a la familia de mi tío sobre mi matrimonio con Cedric. Pero ya se lo dije. Ahora que no me voy a casar, claro que tengo que explicárselo claramente. Además, hace mucho que no la veo y la extraño mucho. Mejor ir a verla. Antes de irme, planeo comprar algunos regalos. Vine al centro comercial. A la maestra Xiao no le gusta la ostentación. Así que le compré cosas prácticas. Tónicos como ginseng americano y gelatina de piel de burro. Artículos como bufandas y rodilleras. Al pasar por una tienda de artículos de lujo vi a Cedric. Junto a él, Estella llevaba una bolsa en la mano y lo miraba con cara de cuco. No me acerqué. En cambio, me alejé un poco de ellos. Si Cedric está dispuesto a gastar dinero en ella. Déjalo. En fin, no es mi dinero el que está gastando. Hablando de eso, la familia de Cedric es una familia normal y corriente. Y el marido de Estella es una familia adinerada de segunda generación. Aunque la golpea, nunca le ha faltado dinero. Estella está acostumbrada a gastarlo con gusto. En mi vida anterior, Cedric se hizo rico tras ayudar a una empresa al borde de la quiebra durante sus estudios en el extranjero y convertirse en accionista. Muchas cosas están destinadas a ser diferentes en esta vida. Cedric regresó muy tarde. Tenía clase esta noche. Me lo explicó vagamente. Está bien. Aunque sabía que mentía, no lo denuncié. Porque no hay necesidad. Sabe que lo que dijo me haría infeliz. Para evitar conflictos. Simplemente no dijo la verdad. ¿Por qué debería incomodarme? Tomo leche sola. Últimamente no he dormido bien y me había acostumbrado a tomar leche antes de acostarme. Cedric dudó un momento y luego dijo, sé que no te gusta que me acerque demasiado a Estella. Pero después de todo, es una mujer débil. Ya es lamentable que su marido la maltratara. Ahora ha recurrido a mí en busca de ayuda. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? No es solo por ella. Ayudaré a quien me pida ayuda. No dije nada. Negó con la cabeza. Como si quisiera llegar a un acuerdo. Ya que no te gusta. Me mantendré alejado de ella en el futuro. Después de que terminó de hablar, sacó una bolsa de embalaje por detrás y me la entregó. Lo abrí y vi que era un frasco de perfume. Dijo algo incómodo. Fui demasiado brusco esta mañana. Te pido disculpas. Nunca te he comprado regalos caros. Este perfume te sienta de maravilla. Lo miré en silencio. Sonreí. Y lo acepté cortésmente. Nunca antes había usado perfume. ¿Cómo podía decirse que me sentaba bien? Viéndolo bien, Cedric suspiró aliviado y pareció querer decir algo más. Estoy cansado y voy a descansar primero. Hablé primero. Hizo una pausa. Está bien. Volví a mi habitación. Por supuesto. No descansé. En cambio, comencé a empacar mis cosas. Como ya había decidido irme, obviamente no era apropiado dejar mis cosas aquí. No tenía muchas. Aparte de algunos libros, solo había algunas cosas necesarias para el día a día. Después de todo, me acababa de mudar hacía poco. Empaqué primero las pocas cosas importantes y las dejé a un lado. Metí mi ropa y demás en la maleta.
Y podía tirar las cosas que no importaban. No dormí profundamente hasta que terminé de empacar. ¿Por qué me acosté tarde? También me levanté tarde al día siguiente. Temprano a la mañana siguiente. Cedric tocó a mi puerta. Nunca habíamos sido tan educados. Desde que Estella vino a buscarnos, nos habíamos vuelto educados. Abrí la puerta y miré a Cedric afuera con una mirada inquisitiva. Cedric parecía un poco avergonzado. Vi que no te habías levantado. Pensé que no te sentías bien. Así que fui a comprar el desayuno. Esto fue bastante raro. Normalmente, yo era quien cocinaba. Y él rara vez se fijaba en este aspecto. Estaba a punto de salir. De repente sus ojos temblaron. Y me detuvo. ¿Estás empacando tus cosas? ¿Te vas? Se me encogió el corazón. Cedric había visto mi habitación. Que claramente estaba mucho más vacío. Y la maleta estaba en la habitación. Por eso hizo estas preguntas. La razón por la que se lo había ocultado era que el cupo para la solicitud de estudios en el extranjero aún no había llegado. Y temía que algo cambiara. Así que lo hice antes de que se confirmara. No quería decírselo. Así que aproveché para decirle, quiero volver a ver a la profesora Sell. La extraño un poco. Cedric conocía mi situación. Y también sabía lo importante que era la maestra Sell para mí. Solía visitarla de vez en cuando. Así que la razón para ir a ver a la maestra Sell era sin duda válida. Ah, pero... eso es todo. Cedric se sintió aliviado. Sonrió. Estamos a punto de casarnos. Es muy necesario volver a echar un vistazo. Si la profesora Sell está dispuesta a venir. También podemos traerla aquí. Sí. A la mesa del comedor. El desayuno incluía bollos rellenos al vapor xiao lombao y gachas de hojas de loto que me encantaron. Parecía que Cedric le había dedicado tiempo. Comimos en silencio. Se miraron sin decir palabra. El ambiente era sorprendentemente cálido y acogedor. Parecía remontarse a la época anterior a la llegada de Estella. En ese entonces, no había distancia entre nosotros. Nos amábamos y juntos anhelábamos formar nuestra pequeña familia. En ese momento Cedric dijo de repente, ¿o debería ir contigo? Hice una pausa. Antes de que pudiera decir nada, en ese instante sonó el teléfono de Cedric. La voz de pánico de Estella llegó desde adentro. Cedric. Mi esposo nos encontró. Tengo mucho miedo. Está ahí afuera. Ven a salvarme rápido. El rostro de Cedric cambió drásticamente. Tomó su abrigo y salió corriendo. Después, Cedric rió. Solté un suspiro de alivio. Menos mal. Me evitó romperme la cabeza. Para inventar una excusa. Si las cosas hubieran seguido así, se casaría conmigo naturalmente. Pero realmente no quería eso. No quería repetir los errores del pasado. Terminé mi desayuno lentamente. Le envié un mensaje. Y luego tomé mi maleta y me fui al aeropuerto. 5 horas después. Vi al maestro Xiao con el pelo blanco. Comparado con cuando yo era niño, su hogar apenas había cambiado. Cuando era joven, se divorció de su marido. No tuvo hijos. Y vivía sola. Yo era solo una de los cientos de estudiantes que ella apadrinaba. Decía que todos éramos sus hijos. De niña, solía ir a su casa. Me cocinaba y me daba clases particulares. No tuve padres. Pero para mí, ella era como mi madre. En ese momento volví y le comuniqué mi decisión. Mientras hablábamos, pensé en los agravios que tuve en mi vida anterior. En mi vida anterior, solo compartí las buenas noticias, no las malas. Y nunca se lo había contado. El maestro Xiao siempre pensó que llevaba una buena vida. Esta vez, elegí un camino que nunca antes había tomado. Esperaba obtener su bendición. La maestra Xiao me escuchó con una sonrisa en todo momento. Al final, me dio una palmadita en la mano y me dijo, has llegado hasta aquí con mucho esfuerzo.
Espero que no te dejes atar por nada ni por nadie y que siempre seas fiel a ti mismo. Rompí a llorar. Me quedé en casa del maestro Xiao durante 5 días. Después de todo, me iba al extranjero. Y no sería tan cómodo volver a vernos como en el país. Durante este periodo, Cedric me llamó y me preguntó cuándo volvería. Quería concertar una cita para acompañarme a elegir un vestido de novia. Así que volví a pedir permiso en la escuela y lo pospuse unos días más. Lo principal era retrasarlo lo máximo posible. Mirando la fecha, que se acercaba cada vez más en el calendario. No pude evitar sentirme expectante. Regresé a casa de buen humor. Pero después de llegar a casa, mi estado de ánimo ya no era tan agradable. Porque en mi habitación no sabía cuándo había aparecido la ropa y los artículos de otra persona. Y mis cosas estaban amontonadas en un rincón. También había algunas marcas de suciedad encima. Parecían helado derretido. Yo ya había adivinado la situación. Justo entonces Cedric y los demás también regresaron. Cedric cogía de la mano a Leo, charlando y riendo. Estella los seguía. Era la imagen de una familia armoniosa. Yo, en cambio, me sentí innecesario. ¿Has vuelto? Cedric levantó la vista y me vio. Un poco sorprendida. Estella me saludó tímidamente. Tenía una expresión fría en el rostro. Estella se colocó inmediatamente detrás de Cedric como si hubiera hecho algo malo y le tiró de la manga. Cedric dudó un momento. Parecía un poco avergonzado. El marido de Estella vino a buscarla. Tenía miedo de estar sola afuera. Así que la traje a vivir con nosotros un par de días. Como no estabas en casa y había una habitación vacía, dejé que ella y Leo durmieran en tu habitación por ahora. J.E. La gente sí que se ríe cuando se queda sin palabras. ¿En qué época estamos? Y todavía traen gente a casa así. No es que no haya hoteles afuera. Hay muchísimos guardias de seguridad en los hoteles. Y son suficientes para lidiar con su marido. ¿No es eso más seguro que vivir en casa de un profesor amable y débil? Y no es que ahora no haya teléfonos móviles ni teléfonos fijos. Si me hubieran dicho por teléfono que querían usar mi habitación y trasladar mis cosas, no estaría tan enfadado. Pero no dijeron nada. Simplemente tiraron mis cosas y se mudaron allí. En ese momento Cedric y Estella también vieron la marca de helado en mis cosas. Cedric frunció el ceño. Al ver su expresión, Estella se adelantó rápidamente y dijo en voz baja. Cuñada. Lo siento. Leo lo hizo sin querer. Me disculparé contigo en su nombre. No tengo dinero ahora. Pero te compensaré cuando lo tenga. Mientras hablaba, casi se echó a llorar. Como si la estuviera intimidando. Cedric frunció aún más el ceño. Pero esta vez iba dirigido a mí. El niño no lo decía en serio. No seas tan duro con él. Tampoco es nada importante. Además, Estella ya se disculpó contigo. ¿Qué más quieres? Mientras hablaba, extendió la mano para tomar mi equipaje. Puedes quedarte en mi habitación esta noche. Acabas de llegar. No hagas que todos se sientan mal. Se me encogió el corazón. Fue así otra vez. Siempre fue así. Cada vez que había un conflicto entre Estella y yo era la irrazonable. Yo era la que armaba un escándalo. Siempre fui yo quien tuvo que aguantar y hacer concesiones. ¿Pero por qué? Esquivé su mano que intentaba alcanzar mi equipaje. Su mano se congeló en mi trasero. ¿Qué? Me miró sin comprender. Lo miré directamente. Primero. Depende de mí decidir si algo es importante o no. No te corresponde a ti juzgar. Segundo. Que se haya disculpado no significa que tenga que aceptarlo. Te lo digo claro ahora mismo, no lo acepto. Tercero. No quiero compartir habitación contigo. Después de terminar de hablar, arrastré mi maleta y salí. Cedric se quedó atónito por un momento. Hazel. Me llamó. Pero no miré atrás. En realidad.
No había necesidad de que viviéramos juntos. 19 días. Podría irme en 19 días. Salí, reservé un hotel y tomé un taxi directamente. Dio la casualidad de que aún no había dejado mi equipaje. Así que no tuve que empacar nada. Durante este tiempo, Cedric me llamó varias veces. Lo bloqueé directamente. Dormí bien en el hotel. Al día siguiente fui a la escuela a clases. Al principio todo iba bastante bien. Hasta después de clase. Escuché un alboroto afuera del aula. Un estudiante entró y me gritó. Hazel. Cedric está aquí. Había una emoción incontrolable en su voz. Giré la cabeza. Vi a Cedric de pie fuera del aula. Mirándome con ternura. Ah. Cedric es tan guapo. Cedric vino a recoger a Hazel después de clase. Hazel tiene mucha suerte. Me enteré de que están a punto de casarse. Es tan dulce. Fruncí el ceño. Sabía lo popular que era Cedric en la escuela. Todas sus clases estaban llenas. Incluso había alumnas de otras carreras que venían específicamente a su clase. Cuando lo conocí por primera vez, incluso había estudiantes extremistas que me escribieron cartas para intimidarme. Así que solíamos mantener un perfil bajo. Intentábamos mantener la distancia en la escuela. También caminábamos separados al ir y volver del trabajo. Hoy fue la primera vez que vino a buscarme en un lugar público. Contuve mi ira y me acerqué a él. Vamos. Naturalmente tomó mi bolso y por cierto me tomó la mano. En realidad, quería quitármelo de encima. Pero no quería que murmuraran de mí por cosas tan triviales. Así que tuve que aguantarlo. Nos alejamos bajo la mirada de los estudiantes. No fue hasta que me subí a su coche que dejé de sonreír falsamente. Detente en la intersección de adelante. Tomaré un taxi al hotel yo solo. Cedric dejó escapar un profundo suspiro. Hazel. Deja de ser traviesa. Antes no eras tan irrazonable. Todos están muy preocupados por ti. Estella no durmió en toda la noche y no dejaba de convencerme para que viniera a recogerte y te llevara a casa. Leo también ha estado llorando. Él ya sabe que se equivocó y no debería haber dañado tus cosas. Se disculpará contigo en cuanto regresemos. Cedric creía haberme encontrado una salida adecuada. No había nada más que decepción en mis ojos al mirarlo. Cedric. ¿De verdad crees que actúo así solo por estas cosas? Cedric guardó silencio un momento. Después de un buen rato por fin habló con dificultad. Hazel, sé que te preocupa mi relación con Estella. Pero te lo prometo. En realidad no hay nada entre nosotros. Solo la ayudé porque me daba pena. No te preocupes. Definitivamente me casaré contigo. Me burlé. ¿La ayudé por lástima? ¿Se casará conmigo? Para él, yo me había convertido en la persona que lo molestaba y trataba de atarle. Pensaba, con presunción, que todo lo que hacía era para evitar que me dejara. Nuestro matrimonio se había convertido en su caridad condescendiente. Qué irónico. No desperdicié más palabras con él. Cedric me llevó a casa solo. Sin dar señales de parar. Yo tampoco insistí más en ir al hotel. Después de todo, todavía quedaban cosas en casa que necesitaba recuperar. Esta vez no sentí pena. Podría conseguirlos todos a la vez. Al llegar a casa. Antes siquiera de cruzar la puerta. Cedric recibió una llamada. Era del abogado de divorcios que había encontrado para Estella. El abogado había preparado los documentos y los había enviado. Los dejaron en la oficina del guardia de seguridad. Dijo que iría a recogerlos primero y que volvería pronto. Y me pidió que entrara solo. Empujé la puerta. Al oír el alboroto, Estella salió de la cocina con una espátula. Cedric. Cuñada. ¿Has vuelto? Cociné un montón de platos para disculparme con mi cuñada. No terminó la frase. Al ver que solo había entrado yo, entró. Le di una sonrisa sarcástica. Deja de actuar. Solo soy yo.
Estella puso los ojos en blanco y volvió a la cocina. Y yo tampoco me molesté en prestarle atención. Planeaba volver a mi habitación y sacar las cosas que había empacado antes. Pero en cuanto entré, vi a Leo sosteniendo un oso de arcilla y usándolo para traer agua. Mi cara se enfrió al instante. Dámelo, le dije a Leo con voz solemne. Ese oso de arcilla me lo dio el maestro Xiao. De niño no tenía muchos juguetes. Así que la maestra Xiao me hizo un oso de arcilla con sus propias manos. Tenía un significado especial para mí. Y siempre lo había atesorado. Originalmente estaba guardado en la vitrina. Pero ahora Leo lo había sacado. No, gritó Leo con el cuello al descubierto. Estella, que estaba en la cocina, oyó el alboroto y se acercó. Al observar la situación, Estella no regañó a Leo ni le pidió que devolviera el oso de arcilla. En cambio, dijo con frialdad, cuñada. Es solo un juguete. ¿Qué tiene de malo dejar que Leo juegue con él? La miré. Todavía le grité a Leo, dámelo. No. No te lo daré. Eres una maldita perra. No te lo daré. Leo me gritó. Levantó el oso de arcilla y lo destrozó con fuerza contra el suelo. Con un chasquido. El oso se rompió en pedazos y se esparció por todas partes. ¿Qué haces? En un ataque de emoción, empujé a Leo. Y se desplomó en el suelo. Esta fue la escena que Cedric vio al entrar por la puerta. Leo rompió a llorar. Estella lo cargó con cariño. Cedric también se acercó rápidamente y, nervioso, examinó a Leo de arriba a abajo para ver si tenía alguna herida. Tras confirmar que estaba bien, Cedric se giró hacia mí furioso. ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiste golpear a un niño? Acaricié con cuidado los fragmentos del oso de arcilla en el suelo. Cedric también lo vio. Con su inteligencia, al ver estos fragmentos, debería poder comprender toda la historia. Él sabía lo que este oso de arcilla significaba para mí. El rostro de Cedric cambió ligeramente. En ese momento, Estella a su lado parecía haber sufrido mucho. Cuñada. Leo no lo decía en serio. Quizás pensó que era un juguete cualquiera. Después de todo, Leo es solo un niño. Fuiste un poco duro. Por suerte. No pasó nada grave. Si algo realmente pasara, no sabría qué hacer. Se cubrió la cara y empezó a llorar. Había una mirada de gran angustia en los ojos de Cedric. Me burlé. ¿Un juguete cualquiera? ¿Metería un juguete cualquiera en la vitrina? ¿Y hasta la cerraría con llave? Ahora mi oso está roto. Y tu hijo está perfectamente bien. Ni siquiera he llorado todavía. Pero ustedes dos sí están llorando. Leo era solo un niño y no entendía las implicaciones. Estella parecía un poco avergonzada. También había una mirada de culpa en el rostro de Cedric. Hazel. Intentó alcanzarme y jalarme. Lo esquivé. Recogí mis pocas pertenencias y me di la vuelta para salir. Al salir, Estella me miró con resentimiento. Quizás se dio cuenta de que estaba muy enfadado esta vez. Cedric no me obligó a volver. Me alojé en un hotel a salvo. Nuestras únicas interacciones eran en la escuela. Él, con mucha atención, me traía el desayuno y me daba pequeños regalos. A los ojos de los demás, parecíamos profundamente enamorados. Pero solo yo sabía que era solo una actuación. Unos días después, la hermana Son me llamó y me dijo que ya había salido el resultado de mi solicitud y me pidió que fuera a firmar. Después de firmar, me llevó aparte chismeando. Me preguntó si había roto con Cedric. Me sobresalté. ¿Cómo lo supiste? Ay, ay. Está por todas partes. La hermana Son exageró. Resultó que alguien había enviado un correo electrónico anónimo a la escuela para él. Decía que Cedric vivía con otra mujer. E incluso había fotos adjuntas. En resumen, se trataba de él haciendo la compra con esa mujer y teniendo relaciones íntimas. Aunque la publicación fue borrada poco después de su publicación, los rumores al respecto se propagaron lentamente.
Me quedé pensativo. Por la descripción de la hermana Son, esa mujer debería ser Estella. Realmente no sabía nada de la publicación. Y a juzgar por las interacciones de Cedric conmigo en los últimos 2 días, él tampoco parecía estar actuando de forma anormal. Él también debería estar en la oscuridad. En mi vida anterior, todavía vivía en casa. Así que esta situación no ocurrió. En esta vida. Será el efecto mariposa después de cambiar de decisión. Sin embargo, no me importa mucho. En fin, después de haber resuelto mi obsesión, aún quedan 10 días. Me voy en 10 días. Le respondí a la hermana Son con indiferencia y superficialidad. Y luego encontré una excusa para irme. Los rumores sobre Cedric parecían extenderse cada vez más. Pasaron unos días más. Y varios colegas vinieron a contarme chismes. Después de clase, algunos estudiantes también me preguntaron por curiosidad. Les respondí a todos en silencio. Una noche recibí una llamada de Cedric. Me acababa de quedar dormido cuando me llamaron de un número desconocido. Contesté aturdido. La voz enfadada de Cedric llegó del otro lado del teléfono. Hazel. No esperaba que hicieras algo así. Sabes muy bien que tengo una relación limpia con Estella. Aún así sigues difundiendo rumores por todas partes. Ahora están regañando a Estella. ¿Estás satisfecha? Ya dije que me casaré contigo. ¿Qué más quieres? Me quedé atónito ante este torrente de acusaciones. Me costó un poco entrar en razón. Sumado a la situación de los últimos días. Comprendí de inmediato lo que pasaba. Cedric debió haber oído los rumores y pensó que los había propagado a propósito. Por eso me llamó apresuradamente para interrogarme. No discutí con él inmediatamente. En cambio esperé a que se calmara y luego le dije, Cedric, antes que nada, no hice nada. Y tampoco quiero demostrar mi inocencia. Créelo o no. Depende de ti. En cuanto a quién lo hizo. Hoy en día existen muchos medios. Si de verdad quieres descubrirlo, puedes hacerlo sin problema. En segundo lugar, ya no quiero esa promesa de matrimonio que parece una caridad tuya. Hazel. ¿Cómo que no lo quieres? Explícalo claramente. Después de que termine de hablar. Independientemente de la reacción de Cedric. Colgué el teléfono yo sola. Lo bloqueé y volví a dormir. En fin, cariño. Mi plaza para estudiar en el extranjero está confirmada. Cedric no puede cambiar nada. Aún quedan 5 días. Me voy en 5 días. Al despertar al día siguiente supe lo que realmente había sucedido. Resultó que tras la publicación original en Internet, hubo algunos comentarios negativos sobre Cedric. Se trataba principalmente de que hacía trampas y cosas así. Había una estudiante que apreciaba mucho a Cedric y no lo creía en absoluto. Para demostrar su inocencia, empezó a investigar la veracidad de los rumores. Al investigar más a fondo, descubrió que los rumores eran ciertos. La estudiante quedó devastada al instante. Inmediatamente pasó de ser fan a detractora. Publicó una nueva publicación. Esta reveló toda la información que había encontrado. Incluyendo la relación entre Estella y Cedric. El momento en que Estella vino a buscar a Cedric. Y el momento en que me mudé. La publicación estaba llena de disgusto por Cedric y compasión por mí. Al final, el estudiante también se disculpó. Dijo que una vez me había regañado cuando supo que estaba con Cedric. Ahora que había visto su verdadera naturaleza de canalla, me consoló para que no estuviera triste. Esta publicación se viralizó en el foro escolar. Escuché que los líderes escolares incluso habían hablado con Cedric. Con razón Cedric había estado tan descontrolado anoche. Esto no era como siempre. ¿Pero qué tenía que ver todo esto conmigo? Ya había entregado mi trabajo. Ya ni siquiera necesitaba ir a la escuela. Solo necesitaba prepararme para ir al extranjero con tranquilidad. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El día que fui al aeropuerto, el clima era muy agradable. Para mi sorpresa, vi a Cedric allí. Cedric me estaba esperando a propósito.
Parecía mucho más decadente. Tenía ojeras. Y una barba incipiente en la barbilla. Abrió la boca para disculparse. Dijo que había investigado y descubierto que la publicación original en realidad la había publicado Estella. La razón fue que después de que me fui de casa, Cedric intentó recuperarme. Me invitó a desayunar y me dio pequeños regalos. Y estas acciones hicieron que Estella se sintiera amenazada. Así que hizo público lo que había pasado entre Cedric y ella. Su intención era culparme a mí y presionar a Cedric para que se reconciliara con ella. Pero no esperaba que una estudiante interviniera y le hiciera la vida imposible. La imagen de Cedric como profesor frío y distante se había derrumbado por completo. Y se había convertido en un canalla que seguía sin poder olvidar a su ex, a pesar de tener pareja. Y el plan de Estella también había fracasado. Cedric por fin la había visto tal como era y le había pedido que se fuera. Después de que Cedric me contara todo esto, finalmente le contó a Estella por qué. Tenía los ojos rojos. Hazel. Lo siento. Por favor, perdóname. ¿De acuerdo? Y solté su mano sin dudarlo. Sentado en el avión, miré por la ventana el cielo azul. Estaba por encima de las nubes. En el futuro mi vida también será así.